Hola, esta es una introducción al conjunto de los números irracionales. Hasta el momento tenemos conocimiento de que es un número racional, es todo aquel que se puede escribir. Su valor corresponde a una fracción, al de una fracción de dos números enteros. Es un número racional entonces, y vamos a pensar todo número irracional como todo número real que no se puede escribir de esa forma. Vamos a considerar de que este conjunto numérico no constituye una estructura algebraica como el conjunto de los números naturales, los enteros, los racionales, los reales y los complejos, ¿ya? Que se van a ver más adelante también. Y es por ello que no existe una notación, ¿cierto? Que es un convenio para esa notación, una notación general reconocida. Así que tampoco es tan interesante porque no constituye una estructura algebraica, pero sí es lo que complementa el conjunto de los números reales, ¿ya? Hasta el momento sabemos lo que es un número racional, pero también podemos representar en la recta real los números irracionales y por lo tanto hay que abordarlos y ver qué propiedades se cumplen y cuáles no para trabajarlas bien. Bueno, el conjunto entonces son todos aquellos números reales. Al conjunto de los números reales le quitamos todos los racionales y quedan los irracionales. Quizás lo podría escribir como algo así. Son todos los números, todos los x, tal que x es real y x no es racional. Es una forma válida de expresarlo por comprensión, ¿ya? Esta es la forma de escribir un conjunto por comprensión. Así que esos serían los números irracionales. Tenemos que entonces hablar de su existencia y también no solamente ver que están en la recta numérica, sino que además comprobar de que no se puede escribir como fracción de dos números enteros y por lo tanto no sería un número racional. Entonces veamos, voy aquí representar lo mejor posible en el plano cartesiano y con el ángulo que tengo nos va a quedar de lo mejor, pero la idea es que podamos representarlo. Lo mejor sería contar con un compás, ¿sí? Y con eso hacer la construcción, ya que el compás lo podemos, cualquier medida que elijamos, considerarla como la unidad. Por ejemplo, esta va a ser en esta oportunidad mi unidad y voy a representarla aquí. Entonces voy a decir que este va a ser mi 1 en el plano cartesiano y esa misma distancia, esa misma longitud para marcarla acá. Uno para allá y uno para allá. El 1, ¿cierto? Número natural, generador de todos los números naturales por medio de la suma. También a partir de, con su inverso aditivo, podemos generar todos los números enteros. Y también recordábamos que a partir de esos números enteros podemos entender los números racionales, que también están aquí, en esta recta real, ¿ya? Y bueno, de la misma forma entendemos entonces los otros numeritos de los que hablaba, ¿cierto? Los números enteros en general. Esta es la recta real, entonces si puedo representar en esta recta un número irracional, estaríamos diciendo de que es un número real, ¿verdad? Y nos faltaría solamente asegurarnos, demostrar de que es un número que no se puede escribir como fracción de dos números enteros y por lo tanto no es racional. Veamos, ¿cómo puedo encontrar números irracionales? Voy a trazar una línea que va desde este punto hacia el punto de allá y debo calcular, ¿cierto?, su medida. Ya sabemos que esto mide 1, esto mide 1, esto es un ángulo recto, por algo es un plano rectangular de coordenadas, y esto lo consideramos como plano cartesiano. Es un plano rectangular de coordenadas, entonces aquí hay un ángulo recto y por lo tanto podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que es para todo triángulo rectángulo. La suma de los catetos, ¿cierto?, al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Así que voy a considerar esta longitud como x1. Entonces sería un triángulo rectángulo donde un cateto vale 1, ese cateto al cuadrado, más el otro cateto, la medida del otro cateto al cuadrado, es igual a la medida de esa hipotenusa al cuadrado. Recordemos que la hipotenusa
es aquella que el lado, ¿cierto?, opuesto al ángulo recto, y los catetos son aquellos segmentos que forman, aquellos lados del triángulo que forman el ángulo recto. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1. 1 más 1, 2. ¿Verdad? Y lo que sabemos de raíces, ¿cierto? Que despejando la x tenemos que... despejando la x, tenemos que x1 es igual a raíz de 2. Entonces raíz de 2 es la línea que está ahí, tiene una medida, tiene una longitud, y esa longitud la voy a traspasar ahora desde acá, ¿verdad? Eso lo voy a hacer más fácilmente con el compás. Esa medida la traspasan para acá. Entonces por ahí estaría la raíz